tenemos de invitado hoy a una mujer que nos va a representar a todas y en un lugar realmente muy importante también que tiene que ver dentro de la municipalidad. Estamos hablando de quién es la presidenta del Tribunal de Cuentas, la señora Nadim Juárez, quien está con nosotros. Nadim, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Laura, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Completamente de acuerdo con vos, es un día de muchísima reflexión, de lucha, pero también de celebrar lo conquistado y de no aflojar con las luchas que se siguen teniendo día a día, porque no nos olvidemos que cada 24 horas muere una mujer y por el solo hecho de serlo. Entonces, bueno, es un día conmovedor. Realmente, ¿no? Porque uno, si se pone a hacer historia, no es lo mismo los derechos que teníamos hace 10 años atrás. Exacto. Ni hace 20, ni hace 50, ni hace un siglo atrás, ¿no? Como uno ve, a veces hasta en las películas o en los documentales, ¿no? Decir, ¿cómo podía pasar esto, no? Este tipo de cosas. Menos de un siglo no votábamos, ¿no? Y tantas cosas. Exactamente, sin ir más lejos. Hoy que para nosotras es normal ir, presentar el documento, meter un sobre y votar, antes era impensado, y la verdad que hoy estar en un lugar en donde fue elegido por el pueblo es, pero tremendamente un orgullo para mí y me siento muy afortunada de serlo. Por eso decíamos, ¿no? Que mejor que homenajear o celebrar también, más allá de recordar lo malo, pero también empezar a celebrar los logros. Totalmente, ¿no? Sí. Porque hay gente que dice que no se celebra o no se recuerda por el hecho de lo que sucedió. Sí, sucedió algo muy feo, ¿no? En su inicio, en esta fecha particular, pero desde allí en adelante fuimos obteniendo logros, fuimos obteniendo un crecimiento realmente distinto, un reconocimiento también del otro lado, ¿no? De tanto patriarcado, de tanta masculinidad que había en la sociedad, de falta de reconocimiento, de empezar a ocupar los lugares que tenemos como parte de la sociedad, de estar al lado del hombre, ¿no? Nunca detrás, ni adelante, ni arriba, ni abajo, al lado, ¿no? Como almas que somos, ¿no? Como seres que somos, con distintas formas en el cuerpo y con distintas formas a veces hasta en lo emocional y cómo vivimos, ¿no? Bueno, y traemos vida al mundo, tantas cosas, pero bueno, tan relegadas en el tiempo, tan reprimidas, maltratadas, y bueno, y hay cosas que más allá de los logros todavía no podemos evitar hablar de esto, ¿no? De los femicidios, de la violencia. Todavía nos quedan muchas cosas por conquistar y lograr. Totalmente, y de hecho, como vos decís, la sociedad todavía le falta avanzar mucho. Evidentemente que hay una reivindicación y también es reconocer a estas mujeres que en algún momento, cada una desde su lugar y con su trabajo y su labor, conquistaron espacios. Pero desde luego que la sociedad todavía nos falta, como sociedad, y digo nos falta porque creo que a todos, no solamente a los hombres, creo que a todos nos falta un poco para poder entender que la mujer se encuentra en igualdad de condiciones para trabajar en los puestos de trabajo de los hombres, para realizar actividades y para, bueno, evidentemente cualquier otra situación que podamos ser reconocidas como tal y que se nos den los espacios en cualquier ámbito. Y bueno, vos sos un ejemplo también de esto, ¿no? De cómo, bueno, hay muchos ejemplos dentro de lo que es hoy la sociedad de La Calera. Se fue dando también en otros ámbitos. En algún momento tuvimos una intendente de mujer, en algún momento también presidenta del Consejo. Hoy tenemos presidenta del Tribunal de Cuentas, ¿no? Y una tarea que muchas veces la gente se pregunta, ¿no? La gente común y hasta no tanto, ¿no? Porque de pronto no está dentro de lo que es un Tribunal de Cuentas y no sabe bien cuál es la tarea, ¿no? Una autoridad elegida por el pueblo, así como los concejales, así como el intendente, y bueno, que vos venís ocupando desde el inicio, ¿es así? Yo estuve primero como vocal. Y el presidente en ese momento era Ricardo Coca. Y al asumir la Secretaría de Gobierno quedó vacante la presidencia y bueno, en el seno del tribunal se decidió que fuera yo
y quedó como primer vocal Cristian Oliva, mi compañero, al que le mando un saludo, con el que trabajamos de una manera muy linda. La verdad que es un placer trabajar con Cristian. Y bueno, también lo fue con Ricardo, desde luego. Ricardo me enseñó todo. Yo no había tenido ningún puesto político ni tampoco cargo electo antes. Digamos, yo antes trabajaba en la asesoría letrada, ahí lo conocí a Facu, él era un asesor externo, y él me brindó la oportunidad, que claramente estoy tremendamente agradecida con él, de poder llevar a la práctica lo que aprendí en la universidad, porque yo soy abogada, tengo un posgrado en gestión pública. Qué bueno. Y bueno, soy docente también, entonces bueno, en realidad me dio la posibilidad de poner en práctica las cosas que uno por ahí las ve tan lejos, ¿no? Porque en la universidad parece todo tan irreal en ese sentido. Claro, llevarlo todo a la práctica, exacto. ¿no? Una mujer, está bueno esto, ¿no? Que comentemos quién es Nadine Juárez, porque sos una mujer joven, ¿no? Y tienes sí. Realmente muchos estudios también detrás, mucho conocimiento, y ahora, bueno, toda esta práctica, ¿no? Exacto. De lo que estás contando. Docente también, me decías. Sí, docente del nivel secundario de acá de una escuela del IPET 379. Doy 2 materias en segundo y tercer año. La verdad que la docencia me dio cosas que no conocía, la verdad, muy lindo, me da mucho placer también. Y bueno, no es incompatible con el cargo, entonces también me dieron esa oportunidad y eso también está bueno. Claro. Bueno, también tengo mi estudio jurídico y bueno, soy mamá. Soy mamá de Joaquín, de 8 años. Soy nacida y criada en Calera, mis papás son de acá, toda la vida viví en Calera. Tengo 34 años. Bueno, eso. Bueno, esta es Nadine Juárez, ¿no? Y bueno, y como presidenta del Consejo, del Tribunal de Cuentas, ¿cuál es tu tarea, no? ¿Qué se hace en un Tribunal de Cuentas? Bien, el Tribunal de Cuentas, primero que nada, es como vos decías, es un organismo que es independiente, es autónomo, tiene legitimación, tanto activa como pasiva, para poder desarrollarse en el seno del órgano. Está formado por 3 miembros, 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría. En este caso, actualmente estamos Cristian y yo por la mayoría, y por la minoría está Marcela Miranda, ella está en reemplazo por la licencia que se tomó Juan Pablo Alfaro Seguieri, que es de Encuentro Vecinal. Así que ahora está Marcela Miranda, que ella también es docente, fue directora de Juan José Paso, así que bueno, está trabajando con nosotros. De los dos, la verdad no tengo nada malo para decir, al contrario, hemos logrado un ámbito de trabajo muy lindo. Bueno, nosotros más que nada lo que desarrollamos ahí es darle legitimidad a los actos administrativos que surgen del Poder Ejecutivo, ¿sí? En este caso de la Intendencia, tanto de gastos como de ingresos. ¿Sí? Nosotros necesitamos darle, es como un poder judicial dentro de la municipalidad, que es lo que no se sabe en realidad. Le damos legitimidad al acto, entonces ningún gasto ni ningún ingreso de dinero puede omitir el paso por el Tribunal de Cuentas. Desde luego que si nosotros observamos alguna cosa que esté mal realizada, porque por supuesto la carga de datos es por seres humanos y todos nos podemos equivocar, si detectamos ese error, se devuelve, se observa, como se dice en la jerga, y bueno, se vuelve a traerlo en condiciones o como debería estar con el corregido, digamos. Se hace la aprobación, observación, lo que corresponda, ¿sí? A cada uno de los actos. Nuestras sesiones se llaman sesiones, pero en realidad es como si fuera un plenario, es diaria, porque la verdad que la actividad lo requiere. Imagínate que la MUNI no puede estar parada sin tener los pagos. Imagínate que proveedores, trabajadores, todos dependen de que ese acto esté listo para poder ser abonado. Entonces, el trabajo nuestro es diario. Claro. ¿Sí? A diferencia por ahí del consejo que tienen las sesiones pautadas y todo lo demás, el nuestro es un plenario diario porque la actividad lo requiere. Claro, y bueno, y allí pasan entonces muchos números, ¿no? Hoy está todo muy digitalizado, ¿no? Porque antes ingresaba todo de manera mucho papelerío, ¿no? No sé en este momento si sigue siendo igual o ha mermado un poco la parte de papel y sí hay mucha digitalización de todo lo que ingresa, ¿no? Sí, la verdad que si bien está bastante digitalizado, nosotros necesitamos copias de todas las cosas, sean de contratos, sean de facturas,
sea de presupuestos, porque por ahí vienen 3 presupuestos para ser revisados. Toda esa documentación tiene que estar en el Tribunal de Cuentas. Y con posterioridad, una vez que fue abonado ese compromiso de pago u órdenes de pago, como le llamamos nosotros, también tienen que volver para la visación final, digamos. O sea que sí, estamos rodeados de papeles. Claro. Sí. Y bueno, ¿y cómo son los pasos, por ejemplo, no? Si se ingresa, no sé, una factura para un proveedor, ¿cómo se realiza? Bueno, nosotros no hacemos una revisión del mérito y la conveniencia de ese gasto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es revisar que esté en condiciones y que sea legal. ¿Sí? El acto. Entonces, ingresa la factura, si está bien hecha la orden de pago, si corresponde un contrato, revisamos a qué contrato corresponde y en ese caso se firma y se le da. Por ejemplo, viene del área de contaduría. ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho con el área de contaduría y compras. Contaduría que está Romina Barbosa y compras que está Alejandro Jiménez. Y con la Secretaría de Finanzas, desde luego, con Natalia Baroni. Bueno, entonces viene para que nosotros lo revisemos. Y cuando está dadas las condiciones para ser abonado ya, porque hay veces que si es un contrato tiene que volver al misma área, si es una factura pasa directamente al área de tesorería, donde está Gonzalo Ruscullega, que es el contador. Entonces ese sería el procedimiento. Por eso por ahí a veces cuando llegan los contratos o las facturas tiene un tiempo, porque nosotros tenemos 5 días hábiles por ley para poder visar esa orden de pago. Entonces, el plazo es ese. Si bien nosotros, como te digo, trabajamos diariamente, es muy raro que tengamos ese plazo cumpliéndolo. Habitualmente lo resolvemos mucho antes, pero el plazo lo tenemos. Claro, un plazo máximo donde se tienen que resolver todo lo que puede llegar a ingresar, ya sea todo lo que tenga que ver con las cuentas, con las finanzas, con los contratos, como nos decía. Y bueno, ¿cómo se plantea, no? O sea, desde un lugar tan donde se ven muchos números, obviamente. Más allá de la parte de tesorería, más allá de la parte de contabilidad, ¿no? De la parte de finanzas. ¿Cómo se ve, no, esto de ustedes, tienen que visar, pero cómo se ve el movimiento desde dentro del Tribunal de Cuentas? Más que nada, en el caso mío, por ser abogada, yo lo que hago es un control más exhaustivo de los contratos que ingresan, ya sean de obras, sea de alquiler de flota de camiones o lo que sea. Yo hago el control de eso, que sea legal, ya sea por ejemplo, que la patente tiene que tener seguro ese camión, revisar que la patente esté a nombre de la persona que contratamos, todo ese procedimiento, lo que es obras, revisar cuánto está el metro de tal material o ese tipo de cosas. Ese es el control más fuerte que por lo menos yo realizo, digamos, que queda más a cargo mío, por así decirlo. Claro. Y lo demás, sí, como también tenemos la dicha de tener a Cristian, que él trabajó en el área de compras, hay muchas cosas que corresponden a las DUEs, que se llaman, que son documentos electrónicos, que sobre esa orden de compra él hace una buena revisión también. Entonces me enseñó mucho de eso, porque era otra área que no manejaba. Claro. Entonces, como que nos dividimos un poco las tareas en eso con él y nos hemos enseñado mutuamente el trabajo. Qué bueno esto, ¿no? De trabajar, porque es un área compleja, ¿no? Es un área compleja y donde mucha gente depende, ¿no? Vamos a hablar de proveedores, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, no, está en el Tribunal de Cuentas. Y uno dice, ¿cuánto va a tardar y cuál es el tiempo, ¿no? Y justamente el hecho de que ustedes son los que visan, ¿no? Tienen que visar todo esto previo para que pueda ingresar realmente al pago o para resumirlo, ¿no? Para hablarlo bien, para que la gente lo entienda. Criollo. Es para que genere la obligación de pago y para que tengan crédito en la cuenta, básicamente. ¿Sí? ¿Y qué puede, por ejemplo, hacer que se rechace algo? Bueno, por ejemplo, si estuviera mal confeccionada la factura, nosotros lo devolvemos. Cuando tiene certificaciones de servicios, si es por un servicio prestado, si la certificación no coincide con la factura, también es de vuelta. En los casos de los contratos, si los montos no están bien calculados, también. Si está mal escrito, por ejemplo, el número de chasis, el número de motor, todas esas cosas se devuelve, ¿sí? Claro. Por suerte, digamos, la observación no es que lleva un escrito que por ahí lo hace más engorroso, no, es una observación sencilla que nosotros hacemos, marcamos el error
y devolvemos al área de contaduría y les decimos a los chicos, che, detectamos este error. Claro, y ellos se encargan de, exactamente, de volver a generar el documento para que vuelva a ingresar al tribunal y que salga correctamente. Bueno, nosotros, la verdad que, digamos, yo trabajar con Facu en ese sentido fue bastante simple porque es una persona que necesita que las cosas estén prolijas. Y fue así, imagínate, yo lo conozco en realidad como abogado a él, como colega. Claro. Porque yo estaba en asesoría letrada y él era un asesor externo de la MUNI y llevaba lo que eran los juicios del municipio. Y bueno, yo sabía cómo trabajaba él, esto de la prolijidad, la cantidad de horas que trabaja, esas de 18 horas por día, yo ya las conocía de antes, o sea, eso ya lo conocía. Y de la misma manera trabaja como intendente. Entonces, en ese sentido, me fue más fácil también trabajar con él porque jamás me va a dejar que pase algo mal hecho. Entonces, tengo la libertad de decir, no, esto quedó mal, lo devolvemos. Y que, como te digo, o sea, se pueden equivocar porque somos seres humanos, todos nos podemos equivocar. Y probablemente yo me equivoco y después me corrige Cristian y bueno, y así, o sea, por supuesto que se puede pasar algo y sí, se nos puede pasar algo, pero en líneas generales tratamos de ser muy, muy, muy prolijos y dedicarle el tiempo y la concentración. De hecho, el tribunal no recibe atención al público. Claro. Y es justamente por eso, para conservar la concentración, porque como vos decís, o sea, mucho papel, mirar muchos números, mirar todo eso te lleva tiempo y te lleva mucha concentración, entonces tratamos siempre de trabajar con esto, con el tiempo disponible. Por eso tampoco hacemos sesiones de una vez a la semana, porque imagínate, si tenemos que ver toda esa cantidad de cosas en una vez, seguro se nos pasarían más cosas. Claro, sí, seguro, pero esto es algo que tiene que estar organizado. Y está bueno esto, ¿no? También de la experiencia, de conocer a las personas con las que trabajás, de sumar experiencia de uno y experiencia de otro y trabajar de manera mancomunada. Y hoy Nadine Juárez hoy como presidenta del Tribunal de Cuentas, ¿no? Y ante un año 2023 que se vino un año lectivo, un año de trabajo. Después de la experiencia, de por sí ya como profesional, como abogada, pero después de la experiencia política, ¿no? De haber trabajado, ¿cómo te ves de aquí al 2023 y en adelante? De seguir acompañando, de seguir trabajando, ya sabemos que más allá que todavía no tenemos fecha definida, el intendente se vuelve a postular, ¿no? Para candidato. Y no tengo dudas de que vamos a tener la dicha de volver a tenerlo como intendente. Yo desde luego que acompaño el proyecto y bueno, eso también es importante saber, que se acompaña un proyecto y un programa de gobierno, ¿sí? Un plan de gobierno que se plantea desde el momento en que uno tiene la intención de ser candidato. Y por eso también por ahí, y esto estoy pensándolo ahora, digo, los concejales, cuando acompañan los proyectos de ordenanzas planteados por el Ejecutivo, no es que responden no es que están de acuerdo porque responden a una persona, es que acompañan un proyecto, y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo con que ellos acompañen esto, porque es con lo que fuimos elegidos, ¿sí? El pueblo eligió este proyecto de gobierno y hay que responderle al gobierno como tal con lo que uno planteó. Entonces, desde ese lugar uno apoya todo aquel proyecto, todo aquel programa o manera de gobernar. De hecho, si nos ponemos a pensar, justo que ayer hablaba Facundo en la apertura de sesiones de lo que fue la pandemia, también es una decisión política a quién se atiende, con qué se atiende, y nosotros desde el municipio acompañamos en ese proceso como no sé si lo hicieron otros municipios, con la medicación a cada una de las personas, con la atención, con el bolsón de alimentos, y nosotros con mis compañeros, con la agrupación en la que formo parte de la juventud, estuvimos en todos esos momentos. Cuando estaba lo del IFE se le asistió a la gente con sillas, con un café para que esperaran, porque te acuerdas que tenían que tener un distanciamiento, entonces las colas eran eternas. Los jubilados que tenían que cobrar también. Los jubilados, bueno, todas esas cosas se atendió, y digo, eso es una decisión política que tiene que ver con una formación humanista que tiene el peronismo, que es por donde yo formo parte, y no podría acompañar de otra manera que no sea con esto, ¿entendés? Con estar, con aportar o con acompañar, con lo que sea, porque es la manera en que yo entiendo
que se debe accionar, ¿sí? con la sociedad. Yo no entiendo otra manera de trabajar. La verdad que acompañar y asistir a las personas que más necesitan es para mí la bandera nuestra. Bueno, Nadine, creo que hemos hablado, no sé si te quedó algo por decir, pero si no, creo que hemos hablado amplio sobre las tareas que se realiza del tribunal, para que la gente también te conozca, quién sos, de qué manera se trabaja. Eso también es importante, ¿no? Que vayamos conociendo a quienes hemos elegido, ¿no? Porque de pronto hay gente que, bueno, no participó de los actos, no fue a los actos, pero sí los eligió y de pronto no saben bien quién es, ¿no? Totalmente. ¿Quién es el que está a cargo? ¿De qué manera trabaja? Así que bueno, importante entonces tu visita aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias por esta nota. Te agradezco a vos la oportunidad de poder mostrarle a la gente y hacerle saber cuál es la actividad que se realiza, quiénes somos y qué es lo que elegimos, ¿sí? Muchísimas gracias hasta cada momento. Gracias. Igualmente.